Muy buen día, bienvenidos una vez más. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que nos apoyan en todas nuestras redes sociales, por lo que les pido nuevamente que vayan a la descripción y nos sigan en ellas. Igualmente a quienes nos apoyan en Spotify, les pedimos que nos hagan el favor de igualmente apoyarnos en YouTube, suscribiéndose, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayendo más contenido para ambas plataformas. El día de hoy les traigo una leyenda cuyo origen se disputa entre algunas regiones del país. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. La leyenda de la mujer enlutada. Al igual que la Llorona, el Charro Negro y los Nahuales, el origen de esta historia permanece incierto, pues existen distintas versiones de los lugares donde se dice es su origen. Sin embargo, las similitudes entre estas nos hacen pensar que a pesar de que no se tiene una certeza de su origen real, se sabe que se desarrolla en torno a la misma entidad en la oscuridad. La historia se ha distribuido y comunicado principalmente entre la comunidad de taxistas tradicionales y más recientemente entre los de plataforma por igual. Todo comienza cuando un taxista que laboraba en el turno nocturno intentó probar suerte dirigiéndose a los rumbos más céntricos de la ciudad, donde las calles igualmente estaban desoladas y lúgubres entre las pocas luminarias que funcionaban y las sombras que se formaban entre tanta edificación vieja e histórica, cuando repentinamente observó cómo una mujer salía de una de las edificaciones con más historia de la ciudad. La catedral le llamó la atención, ya que aquel lugar era una iglesia y eran cerca de las 2 de la madrugada, por lo que sería bastante extraño que alguien saliera de una iglesia a esas horas de la noche. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que la mujer llevaba una vestimenta bastante peculiar. Usaba un vestido negro que le cubría poco más de la altura de las rodillas hacia abajo, medias y zapatillas igualmente de color negro, así como en la parte superior llevaba una capa que le cubría desde el cuello a la cadera, y sobre la cabeza un velo tan denso y oscuro que no permitía verle la cara. Parecía que aquella mujer recién había dejado un velorio y estaba de luto. Al verla caminar solitaria por la calle, el taxista se acercó con su vehículo con precaución, pues igualmente era una zona de la ciudad donde la inseguridad estaba a la orden del día. Se detuvo momentáneamente a su lado, bajó la ventanilla del lado del copiloto y ofreció sus servicios a la dama. Esta respondió con voz algo llorosa, como si hubiera estado llorando hacía un buen rato, que sí, que necesitaba de su transporte.
por lo que el conductor quitó los seguros del vehículo y ella abordó el taxi en silencio por la parte trasera. Justo cuando cerró la puerta, un escalofrío vino al cuerpo del taxista, diciendo que sintió cómo los vellos del cuerpo se le erizaron. Debido a que la noche no era tan calurosa, le atribuyó aquello al clima. Preguntó hacia dónde se dirigía la dama, quien permaneció en silencio por un momento que al taxista se le hizo una eternidad. Finalmente la mujer habló nuevamente con ese tono triste y lloroso en su voz, diciendo que quería visitar todos los templos del área, específicamente los 7 templos de mayor renombre que había en la localidad. Dicha solicitud fue tomada con extrañeza por el taxista, quien le comentó que todos estarían cerrados por la hora en la que se estaban desplazando, recordándole que eran cerca de las 3 de la madrugada. Igualmente, a pesar de ello, la mujer le dijo que le llevara a los templos que ella mencionó. Acudieron a cada uno de estos 7 recintos religiosos haciendo un trayecto silencioso, pues la mujer no hablaba más que momentáneamente para indicar cuál era el siguiente punto a recorrer, repitiendo el mismo ritual en cada uno de ellos, donde bajaba por un momento del vehículo, se desplazaba sobre la puerta del punto religioso y juntaba sus manos para realizar lo que parecía ser una oración de no más de 1 minuto. Tal como indicó el taxista, todos los recintos religiosos estaban cerrados sin la más mínima señal de que hubiera alguna persona despierta dentro de aquellos lugares. Al terminar el ritual en el 7º templo, el taxista preguntó cuál sería el siguiente destino. Nuevamente la dama permaneció en silencio por un momento y le respondió que le llevara de regreso al templo de la catedral donde inicialmente habían iniciado su viaje. Aquello de nuevo extrañó en gran medida al conductor, pero nuevamente le vino a la mente que tal vez en aquella iglesia donde le encontró se celebraba un velorio por el cual la dama guardaba el luto y había acudido a los demás recintos con el fin de pedir por el alma de quien fuera que estuvieran velando, por lo que accedió. Curiosamente, al regresar a unos pocos metros de su llegada al lugar, el taxista sintió nuevamente un escalofrío que se vio seguido de la dama que le explicaba con una voz seria que no tenía dinero para pagar por los traslados de aquella noche. El taxista consideró seriamente acudir a la policía, pues sintió bastante enojo porque no le hizo saber aquello desde el inicio del viaje. Sin embargo, vio cómo la mujer se llevaba las manos detrás de la cabeza, que seguía cubierta por el velo negro y que no dejaba ver su rostro. A través del retrovisor, vio que después de unos segundos la dama sacó de su cuello una medalla de lo que parecía ser oro o plata. Y cuando llegaron a la catedral, la mujer le empezó a dar instrucciones al taxista para que en la mañana siguiente acudiera a casa de su hermano, donde se le pagarían los cargos por el viaje de esa noche, al mismo tiempo que extendía la cadena y medalla sobre las manos del conductor. A pesar de que era una medalla pequeña, el peso sobre la mano era bastante considerable. Le hizo una revisión rápida y notó que tenía una inscripción: Socorro. Se leía al centro de la joya. Con algo de incertidumbre, pero con la seguridad de que por lo menos tenía la medalla en sus manos, tomó las instrucciones de la mujer para el día siguiente acudir a cobrar su servicio. Justo cuando el hombre terminó de anotarlas,
La mujer caminó con tal gracia sobre la acera que parecía que se deslizaba y no estaba pisando sobre el suelo. El hombre vio cómo ella daba vuelta en dirección hacia la puerta del recinto y notó cómo empezaba a perderse a la vista entre las sombras de la lúgubre iglesia. Al día siguiente, el taxista acudió a la casa del hermano de la mujer para cobrar su viaje. Le abrió la puerta a un hombre cercano a los 40 y le contó lo que había acontecido durante la noche. Al escuchar aquello por parte del taxista y ver la medalla que llevaba en sus manos el hombre, se llevó ambas manos hacia su rostro y comenzó a llorar desconsoladamente, pues resulta que su hermana Socorro había muerto hacía unos meses atrás y no había superado su pérdida por completo. Pero no había duda. La medalla que el taxista llevaba a entregarle era la que su hermana utilizaba siempre. Al oír aquello, el taxista perdió la fuerza de sus piernas que le temblaron y por un momento sintió cómo la cabeza le daba vueltas. Faltó poco para que se desmayara en ese lugar. El hermano de Socorro, sin reparos, sacó su billetera y pagó por el viaje de su hermana. Sin embargo, el conductor, quien recién se enteró de que había transportado a una mujer fantasma la noche anterior, se negaba a aceptar el pago. El hermano de Socorro insistió y el taxista se fue de ahí con un pago mayor a lo que hubiera cobrado por el traslado la noche anterior. Pero con una incertidumbre e inquietud en su mente, que se dice que poco a poco empezó a perder la razón, hasta que un tiempo después de aquel viaje, simplemente murió mientras manejaba su taxi. Lo que se cuenta hoy en día entre los conductores de vehículos de servicio es que aquella mujer aparece y toma la cordura de los conductores que al enterarse de que no lleva dinero para realizar el pago, se molestan, pues dicen que a quienes atienden su trayecto sin cuestionar si puede pagar o no, son recompensados con clientes muy agradecidos, pero que aún así siempre se llevan una sorpresa cuando la ven desvanecerse en la oscuridad. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda, una historia que, a pesar de que no se tiene una certeza de cuál es el origen verdadero, si te llegaras a encontrar con una dama de aquellas características, te podría robar un escalofrío tremendo. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides apoyarnos dándonos tu like y haciéndonos llegar a alguien a quien creas que le podría gustar nuestro contenido. Asimismo, no olvides que puedes enviarnos tus sugerencias, relatos o comentarios al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Si me escuchaste un poco distinto a lo normal y llegaste hasta este punto, es porque en los últimos días resulté positivo con el bicho. Ese bicho que está rondando en todo el mundo. Te pido que sigas con las medidas de seguridad y te cuides lo más que puedas. A pesar de que por el momento no estoy teniendo síntomas tan fuertes, te puedo decir que nunca es bueno estar enfermo, y aunque estés llevando los cuidados necesarios, es probable que aún así no puedas evitarlo, como fue mi caso. Igualmente, traté de hacerles llegar una historia esta semana.
Espero entre semana poder seguir trayéndoles mejor contenido exclusivo en YouTube. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.